Del 1 al 7 fueron todos los personajes del Antiguo Testamento que seleccionamos. Hay más, por supuesto, pero tomamos a estos 7 de referencia, ¿verdad? Y al final, el denominador común de todos ellos es que desobedecieron varias veces. Cuando decidieron obrar conforme a su entendimiento, fallaron, desobedecieron, todos. Hasta que llegó el Señor Jesús, en la prédica 8 de Jesús y la obediencia, y la obra, una de tantas obras del Señor, es que restauró la obediencia. La obra más grande del Señor Jesús es que toda la rebelión que había habido desde los cielos sobre la tierra, Él la restauró en la cruz. Por eso ahí en la cruz todo fue cumplido, consumado es. La restauración del orden en el cielo y en la tierra se consumó en la cruz. Amén. Y para ello necesario fue que Cristo fuera obediente todo el tiempo. Amén. Ya vimos que se despojó, siendo Él de su gloria, vino a nosotros, se volvió un ser humano y después se ofrendó su vida. Todo eso es obediencia. Esa obediencia de Él a lo sumo canceló la desobediencia de Satanás a lo sumo. Eso fue lo que borró. Y ahí quedó establecida la obediencia en la tierra. ¿Para quiénes? Para los que quieran vivir conforme a la palabra de Dios. Todo el que quiere vivir bajo la voluntad de Dios, todo aquel que quiere vivir en el reino de Dios, amén, tiene que ser necesariamente obediente. ¿Por qué? Porque es una condición en la que los hijos de Dios tienen que ser como el Señor Jesús dejó establecido el reino. No hay otros habitantes en ese lugar que sean diferentes. Amén. El próximo domingo voy a explicar mucho esto más porque va a ser los creyentes y la obediencia. Pero ahorita le estoy diciendo la obra que ya está hecha. No hay un solo creyente que haya venido a Cristo que diga que no puede volverse obediente. Abra usted su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 1, versículo 19, y le voy a comentar por qué. Amén. Ya que todo esto quedó escrito para que nosotros podamos documentarnos de palabras reales y no imaginativas, ¿verdad? Entonces, primera de Efesios, alumbrando los ojos. ¿Cuáles ojos? De vuestro entendimiento. Son los ojos espirituales, no son los ojos naturales, son los ojos espirituales que nos permiten pasar a la otra dimensión. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando tenemos abiertos estos ojos, amados, es cuando tenemos visiones, cuando tenemos sueños, cuando viene profecía a nuestra vida, porque ya estamos viendo la dimensión espiritual. ¿Ya vio? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha y cuáles son las riquezas de su herencia en los santos. Todos nosotros. Aleluya. Lo que ganó Cristo Jesús es para nosotros. ¿Y cuál es la super eminente grandeza de su poder? Repito, ¿cuál es la super eminente grandeza de su poder? Que actúa en quienes, en los que creemos,
Por eso, por esta supereminente grandeza del poder de Dios, que es el Espíritu Santo, no hay nada que sea imposible que no podamos ser transformados. Amén. Este poder no estaba en el Antiguo Testamento. Este poder es un regalo de Cristo. Dice el Espíritu Santo que vino a petición de el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús iba a ir a su gloria de donde Él se desprendió y íbamos a quedar igual nosotros. Entonces tuvo que venir el poder, el Espíritu de Dios, el poder de Dios, subía el Todopoderoso, bajaba el poder de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados. Si no, no hubiera pasado nada. En cualquier momento hubiéramos desviado, como lo hace cualquiera que se aparta del Espíritu Santo. Pero el que vive tomado de la mano del Espíritu Santo tiene la supereminente grandeza del poder de Dios obrando en él. Amén. Ahora ya puede usted decir, ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues sí, tiene usted la supereminente grandeza del poder de Dios con usted. Pues usted vence, usted se transforma, usted se santifica, usted se perfecciona, todo. Amén. ¿No tiene usted eso? Pues usted nada, ¿verdad? Pura cantada, pura bailada, etcétera, pero no se transforma. Esa es la diferencia entre alguien que tiene el Espíritu Santo y alguien que no lo tiene, ¿verdad? Unos son transformados y otros permanecen en delitos y pecados. Bien, entonces, amados, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús es el primero en el que viene a residir en él el Espíritu Santo durante los días que vivió en la tierra, y cuando Él se va, nos los envía a todos el cuerpo de Cristo. Aleluya, solo al cuerpo de Cristo. La aclaración de esto que le estoy compartiendo, vaya conmigo por favor a Hechos de los Apóstoles, o como dicen algunos, el Evangelio del Espíritu Santo, que no están equivocados. En el capítulo 1, versículo 4, podemos leer, amados, estando juntos, ¿quiénes? El Señor y sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que a la promesa del Padre, la cual les dijo, yo les dije, ¿se acuerdan? Mateo también lo dijo, Juan el Bautista también lo dijo, viene tras de mí otro que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Y entonces el Señor le dice, no se muevan de Jerusalén, ahí esperen a que venga el Espíritu Santo como vino sobre mí. ¿Para qué? Pues para que puedan vencer, para que tengan poder. Ahí dice, ¿verdad? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos. Y si pasamos al versículo 9, vamos a entender el porqué de la recomendación del Señor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Recibiréis ¿qué? Poder. No podía ser otra cosa porque Él es poder, ¿no? Él es la supereminente de grandeza del poder de Dios. Viene el Espíritu Santo a tu vida, viene con poder. ¿Poder para qué, pastor? Poder para vencer toda la oscuridad. Sus huestes, Satanás y a sus huestes, que son los que pervierten la palabra de Dios. Ese espíritu que no vemos, que tiene jerarquía, va a venir otro más grande que él, más poderoso que él, para ayudarnos a vencer. De lo contrario, no hay manera de vencer. Amén. Y entonces usted conoce, como yo conozco, a todos los cristianos vencidos constantemente. ¿Por qué? Porque no tienen el poder del Espíritu Santo. No porque seamos nosotros más que ellos, sino que nosotros hemos anhelado que el Espíritu Santo venga a ser morada en nosotros.
Esa es la diferencia. El Espíritu Santo viene a la vida del que lo anhela. No hay condición para que venga. Bueno, la condición es recibir a Jesús como Redentor y Salvador nuestro. Pero cuando esto ya se hizo con todo el corazón, cualquiera puede recibir al Espíritu Santo. No hay condición, no hay raza, no hay familia, no hay nombre, no hay altura de creyente que tiene más fe o menos fe. No, el anhelo del corazón es la diferencia. Usted anhélelo y Él vendrá a su vida. Si no ha venido a su vida es porque usted no lo anhela. Y bueno, pues entonces está usted diciendo, Espíritu Santo, no vengas, no me des poder, que yo puedo con Él. Y cada rato le pega su revolcada, ¿verdad? Entonces, cuando Él venga a usted, el otro huirá de usted. Aleluya. Bien, entonces, eso es lo que dejó el Señor Jesús. Y entonces podemos ver que mientras esto que les estoy compartiendo no acontezca, no hay nadie que pueda vencer a las tinieblas. Lo que acabamos de leer ahorita, el Señor ya no está en la tierra, ya ascendió. Ya baja el Espíritu Santo. Hasta entonces, los apóstoles y los discípulos del Señor pudieron evangelizar con poder, con autoridad, con conocimiento, con sabiduría. Entonces no se trata nomás de yo te recibo. Amén. ¿No? Si Pedro estuvo con el Señor 3 años y medio y tuvo que esperar que se fuera el Señor 10 días para que viniera el Espíritu Santo para que se convirtiera en el apóstol Pedro. ¿Estamos entendiendo, amados? Eso es lo que dice la palabra, no lo que dicen los que cuentan. Entonces ya podemos ver ahora y vamos viendo la vida a partir de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos viendo la vida de los apóstoles y vemos a ellos viviendo en santidad, entregados totalmente a Jesús. Si se movían de los lugares, se movían con toda su familia. Amén. Los que eran casados llevaban a su esposa y a sus hijos a donde iban. Ya no tenían otra vida más que ser embajadores del reino de los cielos. Y ya no vamos a encontrar en toda la Escritura, amados, rebeliones. Al contrario de los del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, después de que vino el Espíritu Santo, se acabaron las rebeliones de parte de los seguidores de Cristo. ¿Estamos entendiendo? A la diferencia de lo que vimos, que aquellos fallaron, David falló, Abraham falló, todos fallaron. En el momento en que bajó el Espíritu Santo a la tierra, ya no falló ninguno de los que seguían a Cristo. Amén. Ahí está usted. Si tiene el bautismo del Espíritu Santo. Por eso no hay justificación para decir que pecamos porque somos humanos. No hay justificación de decir que pecamos porque no sabíamos. No hay justificación para decir que caímos en la trampa del enemigo y que nos engañó. No la hay, porque ya en nosotros mora el que tiene toda la sabiduría, el que toma del poder de Cristo y nos los viene a dar. Y eso es la parte hermosa, amados. Y eso solo se puede obtener con obediencia absoluta, entregándose a Cristo. Ahora bien, quiero aclarar una cuestión. No todos los que estamos aquí vamos a ser ministros del Señor. Unos pueden ser útiles en otra área, ¿verdad? Acuérdese de José de Arimatea, acuérdese de Nicodemo, acuérdese de Gallo, acuérdese de tantos personajes que hay en la Escritura, donde cada uno lo que se hacía era entregar todo para Cristo.
pero cumplían funciones diferentes. ¿Me explico? Entonces, amados, ahora con los apóstoles tenemos el testimonio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Se acabaron las mentiras, se acabaron los engaños. Amén. ¿Hay formas de comportamiento todavía? Sí. Pedro seguirá comportándose como judío un buen rato todavía, ¿verdad? Pablo tendrá que ser llevado al tercer cielo para que deje de ser fariseo de fariseos. Amén. Pero ya el Espíritu Santo está guiando sus vidas. ¿Qué pasa después de que baja Pablo? Dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Dime qué hacer. Se acabó. Ya no soy yo, eres tú en mí, ¿verdad? Y entonces pues se siguió perfeccionando, ¿no? Para que Pablo haya sido llamado ya a la obra del reino misionero, pasaron 12 años, además 3 pasó en Arabia y 12 en Siria. O sea que nada de que mañana soy, aleluya, y eso que lo subieron al tercer cielo, ¿verdad? Vos no subís todavía ni a la azotea, pero bueno, tengamos fe, ¿ok? Entonces, ahí nos va enseñando lo que es la verdad. Miren, nuestro problema, amados, ahora del cristianismo es que todo se hace al vapor, no esperando la dirección del Espíritu Santo, no esperando los tiempos que están señalados, no esperando la claridad de la misión a las que somos enviados, no esperando que se revele en nosotros la claridad del mensaje del Evangelio, sino que hay una activitis terrible, es una enfermedad crucial actualmente en el cristianismo, que todo el mundo quiere andar corriendo, que todo el mundo quiere andar haciendo obras, que todo el mundo quiere andar levantando iglesias, que todo el mundo quiere andar haciendo campañas. Si no aprendes a obedecer, todo lo que hagas lo harás mal. Entonces el primer punto que tenemos que hacer es aprender a obedecer. Luchemos con la ayuda del Espíritu Santo a que podamos dominar las áreas de rebelión que tenemos. Amén. Porque conforme vayamos siendo más dócil, más manso, más humilde, seremos más importantes e interesantes para el reino de los cielos. Amén. Y entonces ya vemos a Pedro, vemos a Juan, vemos a Pablo, vemos a Santiago, de los que vamos a leer varios textos, y ellos entregados. Santiago es un caso muy claro del poder del Espíritu Santo. Mi hermano Santiago es el hermano del Señor Jesús, cuyo nombre realmente es Jacobo. ¿Amén? Y resulta que el Jacobo decía que su hermano estaba loco. Amén. Un día llegó con María y todos los hermanos y le dijo, ¿a quién buscan? A mi hermano Jesús. ¿Qué quieren? Venimos por él porque está bien trastornado, dice la palabra, mírenlo. Y fue cuando el Señor dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Esos son los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mis hermanos y mi madre. Entonces aquellos afuera dijeron, ¿ya ven que está bien loco? Amén. Hasta después que murió el Señor y resucitó, se encontró a Jacobo. Y le dijo, aquí estoy, Jacobo. Y ahí le narró todo y ahí se convierte Jacobo. Hasta después que el Señor resucitó. Amén. Entonces, por eso tenemos que tener entendido que la obra de conversión solo la hace el Espíritu Santo. No está sujeta a obra de voluntad humana. Es una voluntad superior que domina nuestra voluntad para poder hacerlo. Amén, ¿estamos entendidos? Entonces ya tenemos Nuevo Testamento con puros
obedientes. El que agarren de todo el Nuevo Testamento, obedientes, mi hermano. Oiga, pero también hubieron algunos sí, claro. Pero esos no estaban convertidos, esos no tenían al Espíritu Santo. Amén. El que marca la línea es el Espíritu Santo, antes de y después de. Aleluya. Si usted ya tiene el Espíritu Santo, como muchos de ustedes ya lo tienen, amados míos, háganle caso, sométanse a Él, déjense guiar, aleluya, para que vaya Él haciendo la obra de perfeccionamiento. ¿Entendieron? Entonces, ¿estamos contentos, obedientes? Aleluya. No por mis fuerzas, sino por el poder del Santo Espíritu de Dios. Primera de Pedro, vamos a leer algunos textos para que veamos, amados, cuál es el mensaje que ellos dan ya bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Bien, amados, entonces, Primera de Pedro 1, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea como hijos, ¿qué? Como hijos obedientes. Ahí ya está, Él ya está dando como un hecho, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y se vuelve a repetir otra vez, se vuelve a repetir otra vez. La ignorancia es la que pierde a la mayoría de los cristianos. Amén. Y entonces dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, porque ya no son suyos. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda. Ya estamos viendo ahora el lenguaje. El lenguaje ya no es de que aquí, que el día fulano de tal, traigan su diezmo, traigan su ofrenda, que no. Aquí todos los días de tu vida te vas a volver hijo obediente. Este ya es otro lenguaje. ¿Por qué? Porque este es un lenguaje no de la carne, es el lenguaje del Espíritu. Todo esto que les voy a leer solo se puede cumplir si el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Ya vieron? Nosotros no podemos. No podemos. ¿Verdad? Y por eso muchas veces muchos de nuestros hermanos se justifican y dicen, lo he intentado, pastor, me he metido en ayuno, me he metido en oración, he hecho, ya no hagas nada, mejor oí al Espíritu Santo que te diga el qué hacer. Amén. Y entonces tenemos, amados, que dice, sed santos porque yo soy santo. Aquí ya no se trata de ser justo, como era todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento toda la persona que guardaba la ley se convertía en un justo. Y ese justo tenía todas las bendiciones naturales, materiales que el Señor había prometido, pero no tenía bendiciones espirituales. Ahora ya no somos justos, ¿por qué? Porque el que justifica es la sangre de Cristo, el que limpia los pecados es la sangre de Cristo. Entonces Cristo nos justifica delante del Padre para que seamos santos. Toda nuestra forma de vivir. ¿No va a ser de un golpe? Por supuesto que no. Amén. Sino simplemente debe quedar en nuestro corazón la intención de que vamos a cambiar, de que cada día vamos a ser mejores, de que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Eso es lo que necesitamos guardar aquí. Y caminemos, y caminemos. Unos caminarán más rápido que otros, pero de que todos caminamos, todos caminamos. Aleluya. En Primera de Pedro 2, 1 al 5 dice, desechando pues, no dice, apártense de la malicia, dice toda. ¿Qué quieres? ¿Qué está pasando, pastor? Que en el Nuevo Testamento es de todo o nada. No hay etapas intermedias. Amén. Entonces, desechando pues toda malicia, todo engaño,
toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Ahí está la clave. Amén. Ahí está la clave. Entonces, si lo que hemos bebido, amados, hasta ahora ha sido leche adulterada, hay que correr por un vomitivo para sacar toda esa podredumbre que tenemos. Y les puedo asegurar que lo que todos hemos bebido es leche adulterada. ¿Ya vio? Oye, ¿usted cómo sé que es adulterada la leche? Pues lo mismo que hacen los químicos, dale una revisadita, ¿no, mijo? A ver de qué está compuesta la doctrina que te enseñaron comparado con el patrón. Y entonces vas a saber si realmente te dieron leche adulterada o no. Y si te la dieron, pues vomítala y empieza a alimentarte de buena leche. Amén. Para que por ello crezcáis para salvación. Bueno, eso es si habéis gustado la benignidad del Señor. Luego dice Pedro en el 13, pasamos al 13, por favor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a tu superior. ¿Se podría esto, amados? ¿Se puede hacer esto que todavía vivimos en rebelión contra el gobierno? Si hay rebelión en nosotros todavía, ¿nos podemos someter? No. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia con relación a la política, a las finanzas, a la cultura, etcétera. Amén. Eso son principios adulterados, porque el mundo está bajo el maligno. Pero si alguien es nombrado rey, yo lo tengo que respetar. No solo voy a respetar a los que me caen bien, no solo voy a respetar a los que me agraden, no solo voy a respetar a los que sean de mi filiación personal o de mi forma de pensar, no. Y ahí se revela una de las grandes atributos de Dios, la soberanía. El único que designa quién va a ocupar posiciones está sentado. Son de las cosas raras que no entendemos, ¿verdad? Como dicen, pero ¿cómo es posible? Como decían, no, ¿cómo es posible que en Venezuela? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si ese país le entregaron a Satanás, amado mío. Hicieron ceremonias, hicieron invocaciones, hicieron rituales de sangre. ¿Por qué no? Amén. Entonces, pero solo nos podemos someter. Esto que está diciendo Pedro aquí, en el 13, someteos a toda institución humana, al rey como al superior y a los gobernadores, como por él enviados, porque son castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Amén. ¿Por qué aparece ya esto? Y de esto van a aparecer varios. Porque le está hablando a obedientes. Le está hablando a gentes que ya sometieron su voluntad al Señor. Le está hablando a entendidos que saben que las cosas no son circunstanciales, amado mío. No es de que hicieron una buena campaña y que no hay tal.
Es otro. Es otro el que dice por qué las cosas suceden. Y yo las tengo que aceptar. Porque ¿acaso hay alguien más sabio que Dios? No. Y eso solo es posible porque somos obedientes, ¿verdad? Y los apóstoles se van comportando de esa manera. ¿Qué es lo único que no estamos obligados a obedecer? Ir en contra de la voluntad de Dios. Ahí usted puede decir no. Y eso es lo que hacían los primeros cristianos cuando les mandaban a quemar incienso ante la imagen del César, ¿verdad? Ellos decían, no, yo solo tengo un Dios, yo solo tengo un Señor, yo no le puedo quemar incienso al César. Pero es que no entendían los romanos por qué los cristianos, si nada más era agarrar un puñito y tirarlo sobre una anafre y ahí salía un mito y Ave César. Y eso era todo lo que tenían que hacer. Y el cristiano decía, no puedo, porque mi rey, mi emperador, mi señor se llama Jesús. ¿Está usted entendiendo, amados? Eso es lo único que nos salva nuestra alma. Entonces, vamos a ir a Pedro 3:1. Y ahora lo va llevando, mire, y vosotras todas mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y ahí pues, acuérdense de Génesis 3:4. Acuérdense de Efesios 5. Amén. Un hogar donde Cristo reina es un hogar donde está la paz, donde está el amor, donde está el respeto. Y entonces, ¿por qué no se va a sujetar la mujer? Si su marido lo único que desea es el bien de ella y de sus hijos. ¿Está usted entendiendo? Estoy hablando a creyentes. Entonces esto, Pedro le está diciendo, mujeres, sujétense a sus esposos, ¿eh? El Señor los puso como cabeza. No faltaba una por ahí que era, ¿y por qué? Es una chulada, ¿y por qué? Y entonces Pedro decía, todas las inconformes le pueden escribir al Señor, les voy a dar después su dirección para que le manden su WhatsApp y se inconforme. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen, o sea, los rebeldes, sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas. Porque, ¿cuál es el comentario? Se reúnen varios impíos, ¿verdad? Y hay 2, 3 cristianos ahí, y la mujer ya a la hora que están en una reunioncita, y la mujer muy atenta con su esposo, ¿verdad? Va a querer tu refresquito, mi amor. Nomás oyen mi amor y luego van y a la hora que van a repartir, van y ven que llega la esposa y le lleva su plato. Y los otros dicen, su mecha este ve. ¿Qué le dará a su mujer que la atiende tan bien? Aunque la mía no sé dónde está. Y entonces al ver ese comportamiento de ustedes, mujeres, empiezan ellos a interrogar, ¿verdad? ¿Por qué esta mujer es tan atenta con su esposo y la mía no? ¿Por qué esta mujer realmente tiene tanto cuidado con su esposo y la mía no? Y entonces algún día aparecerá la pregunta, oye, ¿vos qué le das a tu mujer? Y ese es el momento para que abra usted la Biblia. Hazlo, pruébalo. Miren, no se convierta en, mírame a mí, que era yo el diablo. Nada. Pruébalo.
prueba la palabra, trata de vivir la palabra. Y si la palabra no cumple lo que dice, pues lo vuelves a cerrar el libro y sigues tu vida desordenada que tienes. ¿Pero acaso la palabra de Dios regresa vacía? Muchas veces no logramos el cometido que tenemos con otros que no conocen al Señor porque queremos ser la medida, queremos ser el método de conversión. No, el que convierte en la palabra. Somos mensajeros de la palabra, somos heraldos del mensaje. Aleluya, pero el mensajero es Cristo. Amén. Entonces, vamos viendo en las cartas de los apóstoles temas dedicados totalmente al sometimiento, al vivir bajo la voluntad de Dios como Él quiere. Aleluya. ¿Por qué? Porque esa es la vida del reino. No hay otra forma de vivir en el reino de Dios más que hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y entonces ya vamos viendo cómo Pedro nos va ayudando. Vamos al 5.1, por favor, para que pasemos a Santiago. 5.1. Ruego a los ancianos, ahora ya pasó a los ancianos, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, ¿cómo? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, o sea, dispuesto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos vosotros de la grey. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de justicia. Aleluya. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de, porque Dios resiste y da gracia. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, en las cartas que hemos leído de Pedro, amados, está hablando ¿de qué? De obediencia, de todos, de sometimiento. ¿Por qué? Porque eso es a lo que nos enseña el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo, entre otras, ¿verdad? Nos da conocimiento, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos lleva a pasear por los cielos, bueno, muchas cosas. Pero esta es la más importante, porque esta es la continuación de la obra de Jesús. ¿Ya vio, amado mío? Vamos a Santiago, por favor. Santiago 1:5. Oiga, pastor, pero mire usted que a mí no me entra. Le echo la Biblia y no me entra, mire usted. Bueno, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna ¿de quién? Del Señor. ¿Quién es ese? ¿Quién es el de doble ánimo, pastor? El que se calienta y al rato se enfría, ¿verdad? O empieza frío y al rato está caliente echando grito por todos lados. El tibiezón, que se le suben los arreboles, como dice, ¿verdad? Tiene un carácter cambiante, no es una persona firme en la fe, firme en su convicción, sino como le va en la mañana, como le va en la tarde, como le va en la noche, así es como se mueve. Ese es el hombre de doble ánimo, que ni crea que recibirán cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque si alguien es firme, si alguien es inmutable, pues es el Señor. Entonces sus hijos son también firmes. Amén. Amén. Entonces todos esos no son obedientes. Esos son convenencieros.
que se mueven según su conveniencia, su apreciación. Amén. Santiago dice que no. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero hoy no vinieron, ¿verdad? Por eso hay tanta silla vacía. Pero el domingo van a venir, van a ver. Les voy a guardar unos versiculitos para el domingo. Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis, no se confundan. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso es que el de doble ánimo, en el hay mudanza, hay variación, pues ese no es del Señor. Amén. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, primicias de sus hijos. Él nos hizo nacer. Amén. Ahora vamos al 22, por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, y ustedes ahorita están siendo oidores de la palabra, pero si no la hacen, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, se ve a sí mismo y luego se va y se olvida de cómo era. ¿Qué quiere decir? No cambia, es el mismo. Pasó desapercibido el consejo. Mas si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, o sea, el hipócrita, pues. Amén. Porque la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visita a los huérfanos, visita a las viudas, ayúdalos en sus tribulaciones y guárdate sin mancha. Amén. Entonces ya estamos viendo, mis amados, que todo se va confinando a un solo mandamiento, ¿verdad? Guardarás estos mandamientos según mi voluntad. Y ahí se van desgranando los mandamientos. Amén. Entonces, amados, Santiago 3:13, demos un poquito y ahí va para todos nosotros. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? La pregunta. Entonces, que muestre por su buena conducta o su buen testimonio las obras que hace en sabia mansedumbre, no en aspaviento, no en Facebook, no en exposiciones, hermano, no, nosotros no impresionamos a nadie, amado mío. Aleluya. Pero si tenéis celos amargos, si tenéis contención, si sois pleitisto, si sois pleitisto vos, no te jactes, ni mientas contra la verdad. No me vengas a decir que eres siervo de Dios. No vengas a decir que eres un misionero de Cristo. Amén. Porque esta sabiduría, la contenciosa, la jactanciosa, no es la que desciende de lo alto. Esa sabiduría no es de Dios, la de Dios es mansa, pura. Esa que generalmente se pone en las grandes discusiones de temas bíblicos, amén, esa es, ¿cómo se llama? Terrenal, animal y diabólica. Amén. Y entonces cuando nos enfrascamos en grandes discusiones, no, es que no quiere decir eso, dice así, es que yo aquí, que yo no.
Es clara, la Biblia es muy sencilla, amados. Nada más hay que leerla sin prejuicio y dirigido por el Espíritu Santo, y todos lo van a aprender. Amén. No es un don que ¡ay, qué bárbaro! ¿Verdad? No. No, el Señor no hace acepción de personas. La diferencia entre uno de nosotros y el otro es la actitud de su corazón y la disposición al servicio. Eso es lo que nos hace diferentes. Pero en capacidades, todos iguales. Amén. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra. Pero la sabiduría que es de lo alto, esa es pura, también pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni aleluya. Entonces usted cuando póngase a platicar con alguien, mi hermano, vea el tono, el contenido, la intención, y usted sabrá el que tiene enfrente qué sabiduría está esgrimiendo, qué sabiduría está defendiendo. Amén. Y si es contenciosa, pare, bendígalo, tome su café y váyase a su casa. Amén. Ahora vamos a Primera de Juan, amados, 1:5. Les traje estas citas de los 3 apóstoles, porque las de Pablo las vemos con más frecuencia, ¿verdad? Las de estos 3 apóstoles hermosos coinciden con Pablo en todo. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído y que os anunciamos. Dios es, y no hay ninguna. Esa es la razón por la que no podemos verlo, ni lo veremos jamás. Amén. Nuestra substancia es una sustancia contaminada, perturbada, pervertida. Amén. Aunque vamos a llegar al nivel de santidad, pero comparado con el Padre, no hay manera. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué cosa es andar en tiniebla? Cualquier pecado. Amén. Cualquier pecado que cometamos nos lleva a las tinieblas. O sea, cualquier separación de la voluntad de Dios nos lleva a las tinieblas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, aquí está haciendo una introducción Juan de la carta. Amén. Porque hay muchos que argumentaban que eran buena gente. No, si no le hago mal a nadie, yo guardo todo, que yo aquí, que ella. Entonces están diciendo, yo no he pecado. Entonces Dios es mentiroso, porque vino porque pecamos, porque estábamos muertos en pecados, ¿verdad? Entonces Juan dice que tenemos que andar en luz. Entonces, ¿qué cosa es tiniebla? Violentar la voluntad de Dios, pecar. ¿Qué es vivir en la luz? Vivir bajo la voluntad de Dios y vivir en amor unos con otros. Y entonces ya sabemos dónde estamos parados. Si sigue usted siendo pleitista, usted que todo le molesta, pues vive usted en tinieblas, sencillamente. Si usted es una persona que perdona, si usted es una persona que tolera, si usted es una persona que ayuda, si usted es una persona que bendice, usted es una persona que vive en la luz de Cristo. Amén. Y obviamente me va usted a ver su rostro, por supuesto que sí. En 2:1 dice, hijos míos, 2:15, no amen al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, ¿por qué? Porque primero dijo que era luz, pues. El Padre es luz y el mundo vive en tinieblas.
Entonces el que está en el mundo no tiene el amor de Dios, porque no quiere hacer la voluntad de Dios, no porque no pueda, no quiere. Prefiere vivir en su vida desordenada o voluntariosa, amén. Puede ser que no sea necesariamente una vida pecaminosa, amados míos, pero sí voluntariosa, que hace lo que bien le place hacer, y que todo el tiempo está sometiendo aún la palabra de Dios a su voluntad. Entonces en 2:15, ¿verdad? Ahí estamos. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí lo voy a simplificar, amados, reino de los cielos es la palabra de Dios obrando para que seamos obedientes y hagamos su voluntad. Mundo opuesto, haciendo lo que queremos o lo que aquel espíritu nos susurra a los oídos. Y el sistema mundo es un sistema creado ¿por quién? Por Satanás y los hombres. Ese sistema mundo empezó desde el huerto cuando se alió Adán y Eva a Satanás. Ahí empezó él a construir ese sistema hasta ahora de rebelión contra Dios. Amén. Pero ya vino Cristo y ya trajo el reino de los cielos para que vivamos ahora en el reino y nos salgamos del sistema mundo. Amén. Bien. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre, o sea, eso no lo creó el Padre, sino es producto del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces es cuestión de decidir. Yo no voy a hacer la voluntad de Dios, me vaya como me vaya. Amén. A lo mejor al final me arrepiento, como dicen algunos, ¿verdad? Ya cuando esté yo, ahí me arrepiento. O decido desde ahorita vivir como Dios manda. Miren, la decisión es clara para una mente que no está perturbada. Yo tengo que decidir si hay Dios o no. El primer paso es decidir si hay Dios o no lo hay. Si en el primer paso yo decido que sí hay Dios, tengo que saber quién es ese Dios y qué clase de Dios es. Amén. Si al final de hacer ese análisis se entiende que es todopoderoso, que es eterno, que es bueno, que es amoroso, que es la luz, en fin, entonces yo tengo que entender que si yo rechazo a este Dios, yo tendré todo lo contrario. Sencillo. Y ahí decides si quieres tú lo opuesto a lo que te ofrece este Dios, ¿verdad? Pues es lo que vas a encontrar. Y no va a ser por voluntad de Dios que te pierdas, sino va a ser por tu decisión propia. Es muy sencillo este asunto. La verdad no tiene gran complicación. Lo que pasa es que a veces nos los explican muy así, muy teológico, de alto nivel. No es sencillo. ¿Hay Dios? Sí. ¿Y qué clase de Dios es? Pues así. ¿Te interesa ese Dios o no? No, pues sí me interesa. Pues entonces ve a Él. Pero como Dios es y es creador de todas las cosas, te vas a tener que someter a Él. No le vas a ir a imponer condiciones. Ahora, si no quieres a ese Dios también, agarra al otro y vete al mundo. Y vive en el mundo como se te pegue la gana. Amén. Entonces, son decisiones, pero hay que ser decisión, ¿verdad? Porque miren, un cristianito, esos no disfruta ni aquí, ni va a disfrutar allá. Mejor que se vaya al antro. Que beba su trago, hombre. Que robe. Aleluya. Compre caballos, brinque, vaya a la feria. Si quiera que lo disfrute, es inútil. No, que ni está con el Señor ni está con el diablo. Ese ni aquí ni allá. Es una locura.
Si decidimos quedarnos con Cristo, pues vivamos como Él. Después vamos a gozarnos. Como dice la palabra, y cabalgó sobre querubines. Oh, después va a ser una cosa maravillosa. ¿Cuál es el problema? La obra de Satanás es hacernos, miren, malvavisco. A todos los hace malvavisco. Suavezones. Nomás los agarran. Y lo que hace es bajarle. El hombre tiene, el diseño del hombre es extraordinario. El hombre es la corona de la creación, amado mío. Y nos ha bajado casi a la condición de animales. Pero si yo ya entendí, yo vuelvo a la condición de lo que Dios creó. Amén. Y la vida debe vivirse intensamente. Aleluya. Si usted vive intensamente todos los momentos de su vida, usted, mi hermano, va a ver que al final el Señor lo va a llamar, porque eso es lo que Él creó. Gente decidida, gente valiente. Gente que está dispuesta a entregar su vida. Tal vez al principio estemos equivocados, pero lo vamos a encontrar. Y entonces vamos a ser los Pablos. Aleluya, gente verdaderamente entregada a Cristo. No que puro sentador que ya tienen doblada la silla, hombre. Amén. Pero eso es ¿por qué? Porque yo sé que lo que Dios hizo con el hombre, que ahorita el diablo lo está usando, pero ¿acaso no a todos se le va a aparecer el Señor para darles la oportunidad? A nosotros ya se nos apareció, ¿o no? ¿O todavía no? Sí, tremendo este Señor. Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Amén. Porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa simiente se llama Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da la naturaleza divina y es el que nos da la fuerza para pasar de la vida pecaminosa que tenemos a una vida de santidad. Amén. Luego dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y los hijos? Oiga, amado mío, ¿está difícil de entender esto? ¿Está difícil de entender que hay dos tipos de gentes? Los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Pues no hay más. Entonces yo tengo que decidir quién es mi padre. Amén. Sencillo. Si yo quiero que mi padre sea Satanás, pues bueno, ándale a pedir todo, anda a venderle tu alma y todo lo demás, pues, para que, no que sos hijo del diablo, pero endeudado, sin nada. Es una tontería. Ahora venite al Señor y Él te va a bendecir. Pero si no quieres venir al Señor porque sos rebeldón, pues andate con el rebelde y ven allá, hace componendas, actos, lo que dice contrataciones, para que vivas bien. Bueno, ustedes no van a aceptar ninguno de ustedes, ¿ya vieron? Este es el mensaje que han oído desde el principio. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo sé que soy hijo de Dios y cómo sé que soy hijo del diablo? Amaos los unos a los otros. Pastor, el amor es el elemento que define uno y los otros. Por eso Dios es amor. Los hijos de Dios practican el amor. Aleluya. Entonces ya estamos entendiendo que todos los apóstoles que escribieron cartas nos están diciendo que hay que vivir conforme la voluntad de Dios. No piden no hay ninguna doctrina diferente, amados, no inventaron nada. Todo lo que fueron es irnos enseñando un poquito más, ¿verdad? Como a algunos que les gusta. Oiga usted, ¿y si pasa esto qué?
le escribieron, oiga, ¿a qué? Es lo que hicieron fue irnos agregando dudas. Amén. Para aquellos que tenían dudas. Pero no hay nada diferente en ninguna de las cartas del Nuevo Testamento diferente al Evangelio de Cristo. No lo hay. No hay agregado, no hay nada nuevo. Lo único nuevo fue los misterios que Pablo recibió y que reveló. Amén. Pero de ahí todo lo demás es el Evangelio de Cristo. 4:4. Hijitos, ¿no te cae bien el apóstol Juan? Es una chulada el apóstol Juan. Pero miren, si regresamos atrás a su vida de ellos, ¿se acuerdan? Cuando un día venía el Señor Jesús y pasó por la tierra de los samaritanos, una aldea de los samaritanos, y los samaritanos salieron, ¿qué? ¿Dónde vas, Jesús? No, pues voy. No, aquí no puedes pasar. Aquí no pasa ningún judío que va a ir para Jerusalén a la fiesta de la Pascua. No son los de aquella que estaba en el pozo, son otra aldea, ¿no? Pero el Señor iba rumbo a Jerusalén y iba a pasar por esa aldea que no lo dejan pasar estos tremendos. Y entonces Juan y su hermano le dicen, Señor, déjanos que oremos y les caiga fuego del cielo toda esta bulla. Esos eran aquellos. Por eso el apodo que tenían Juan y su hermano era los Boanerges. Boanerges quiere decir los hijos del trueno, los hijos del coraje. Amén. Esos eran el suavecito. Ahora léalo usted conmigo para que vea usted que el Espíritu Santo cambia, hermano. Aleluya. ¿Qué está diciendo ahorita? Hijitos, aquel que se echaba fuego del cielo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de cosas del mundo. Pero nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios, ¿qué dice? Nos oye. Y entonces el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Vosotros no sois de mis ovejas, ¿por qué? Porque no oís la voz de mi Padre. Juan está retomándolo y lo está volviendo a sentar en esta porción, ¿verdad? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del... Toda secta, toda organización religiosa, si quiere usted saber qué espíritu lo domina, qué espíritu lo guía, qué espíritu lo conduce, usted sabe si es el espíritu del amor o el espíritu de la contienda, de la oscuridad. Si usted me preguntara, por ejemplo, la religión oficial de la que salimos corriendo, gracias a Dios, vaya que ha matado gente. Amén. Entonces, ¿qué espíritu hay ahí? Es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Espíritu del error. Todo lugar donde hay espíritu del error es contencioso. Persigue a sus adversarios. No trata de convencerlos, trata de exterminarlos. Por eso nosotros no podemos tener contienda. El que quiera oír la palabra la oye. El que quiere ser de Cristo abraza a Cristo, y el que no tendrá otro espíritu, ¿verdad? Entonces, amados, los apóstoles fueron testimonio que después de haber recibido el Espíritu Santo de Dios, vivieron guiados por el Espíritu Santo. Y no se encuentra en la Escritura señal de su desvío, señal de errores. Amén, amado. Entonces, dejan escrito todo lo que vemos, y uno de sus puntos más importantes es: someteos, obedeced, servid. Amén. Haced la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene al Espíritu de Dios
nos impele, nos impulsa a vivir bajo su voluntad. Amén. Amén. Amén.